Normalmente a los árboles los conocemos por el fruto que tienen. A veces quizás ves un árbol y no sabes qué tipo de árbol será, pero si tiene frutos dices, ese era la planta de guayaba, ese era el de naranja, porque conocemos más los frutos quizás que los árboles mismos. Y cada árbol se identifica por un fruto específico. De repente hay personas que conocen muy poco del campo y no saben. A veces hasta hay chistes de que la sandía es un árbol. La otra vez alguien me envió eso. La sandía no es un árbol, sería peligroso que una sandía de 20 kilos se te caiga en la cabeza al pasar debajo. Es una planta que va por el suelo. Pero generalmente pasamos y vemos el fruto de un árbol y decimos, ese es tal árbol. El fruto identifica al árbol. Y el fruto, lo que se ve por ti, identifica a quién perteneces. Hay dos tipos de frutos. El fruto que es uno solo que produce el Espíritu. Uno solo con muchas características. Y los frutos de la carne. El resultado de lo que tenemos adentro. Lo que hay adentro sale por la boca, se manifiestan nuestras acciones y muestra quiénes somos verdaderamente. Porque en nuestro corazón o vive el Señor Jesús por su Espíritu, o gobierna nuestro yo por la carne. Jesús dijo en Lucas 6:43, un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. O sea, no es lo que nosotros decimos de nosotros, sino lo que producimos. Es lo que somos. Y yo mucho pensé sobre ese tema porque la Biblia habla de los frutos del Espíritu y habla de los dones del Espíritu. Y los dos son importantes. No quiero decir que el fruto del Espíritu es más importante que el don del Espíritu. Pero el don del Espíritu es un regalo que recibimos para la edificación de la iglesia. Así dice la Biblia. Los dones del Espíritu son un regalo que recibimos para la edificación de la iglesia. Pero el fruto del Espíritu identifica con qué tenemos comunión. Si con Dios o con el mundo. Y yo creo que de ahí viene también la palabra donde Jesús dice, váyanse de mí malhechores, en Mateo.
Y ellos dicen, pero nosotros hicimos esto y echamos fuera demonios en tu nombre, sanamos a enfermos en tu nombre. Y Jesús le dice, no les conozco. O sea que aparentemente esa gente tenía el don, pero no tenía la comunión, no tenía el fruto, o lo perdieron. Y Jesús dice, váyanse de mí, malhechores, hacedores de maldad, dice la otra traducción. Entonces, evidentemente hay algo muy, muy importante. Lo que tú haces, lo que tú eres todos los días, lo que tú eres cuando nadie te ve, lo que tú dices en momentos de presión y en momentos de alegría, dice quién eres. Si eres un árbol bueno o un árbol malo. Porque lo que tú produces, dice la Biblia, sale de lo más profundo del corazón. Jesús dice, lo que entra no contamina, lo que sale contamina. Y él está hablando de las malas palabras, de los malos hechos. Dice, los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Eso es profundo. Y muchas veces podemos ocultar por un tiempo lo que hay realmente en nuestro corazón. Pero no por mucho tiempo, porque tarde o temprano saldrá a luz el fruto de lo que realmente hay ahí. Y se hace visible. Y se hace visible. Y hay algo muy, muy tremendo, porque cuando nosotros tenemos comunión íntima con el Señor, nuestro corazón se purifica y se llena de Él y de su fruto. Y tarde o temprano se manifiesta el fruto del Espíritu en nosotros. Pero si dejamos la comunión, podemos tener por un tiempo aparente amor, aparente bondad, aparente dominio propio, todo aparente, pero tarde o temprano sale a luz quién gobierna nuestro corazón. Yo quiero que mientras vaya desarrollando la palabra, ustedes se hagan esa pregunta. ¿Quién realmente gobierna ese lugar secreto? ¿Quién realmente dicta tus pensamientos y tus deseos? ¿Quién realmente es el Señor de tu corazón? ¿Tus deseos pecaminosos o el Señor Jesús? Porque necesitamos hacer un análisis. Hacer un análisis de la vecina o de tu prójimo es muy fácil. Nosotros somos expertos en dar un diagnóstico del prójimo, pero malísimos en hacer uno de nuestro corazón. Del otro sabemos todo, sabemos su problema y sabemos también la solución y sabemos por qué no lo hace.
pero de nosotros. Cuando de nosotros se trata, miramos otro lado. Dice, una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Y hasta eso por un tiempo podés disimular. Pero tarde o temprano, y sobre todo cuando está puesto bajo presión, sale lo que hay. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Jesús está hablando con un grupo de gente y le está hablando de los frutos que producen. Y le dice, ¿por qué me llaman Señor, dueño, si no me van a obedecer? Y yo creo que Jesús nos hace la misma pregunta a nosotros. Si le llamas Señor a Jesús, estás diciendo que Él es el dueño de tu vida. Pero ¿por qué le llamas Señor si no vas a hacer lo que Él te dice? O si no te ocupas en saber lo que quiere decirte. Si no te ocupas de su palabra, de sus principios. ¿Cómo vas a hacer si tú no conoces la palabra? Si todo el tiempo te alimentas de otras cosas. Pero dices que Jesús es tu Señor. Es tan importante que nosotros nos alimentemos de lo que nuestro Señor quiere que nos alimentemos. Que le preguntemos a Él en cada cosa cotidiana. Yo te pregunto, ¿lo que tú haces toda la semana le consultaste a Dios? En lo que te trae tanto estrés, ¿le preguntaste a Dios? Y si le preguntaste, ¿sentiste paz para seguir haciéndolo? ¿Estás siendo empujado por tu yo, por otros, o estás siendo empujado por lo que el Espíritu te dicta? Porque si haces lo que el Espíritu te dicta, tendrás gozo y paz. No dije que no tendrás dificultades, sí las tendrás, pero en medio de las dificultades tendrás gozo y paz. Pero generalmente dejamos fuera al Señor, al dueño de nuestra vida, por nuestras decisiones cotidianas. Por eso los fracasos no son de Él, son nuestros, porque le dejamos al lado. El Señor no pierde nunca, jamás. Él, y si nosotros permitimos que Él guíe nuestra vida, vamos a ir de triunfo en triunfo, dice la palabra del Señor. Sé que a Jesús le molestaba que le digan Señor, Señor, pero que hagan lo que ellos querían. Y cuando nosotros nos vamos a Gálatas, capítulo 5, dice la palabra en el verso 17,
Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Dejen que el Espíritu Santo sea su guía, su consejero, el que haga la hoja de ruta para ti y que te enseñe lo que debes hacer en el día a día. Si el Espíritu Santo te guía, no vas a caer en pecado, no vas a entrar en frustración, no vas a endeudarte y no poder salir. No vas a tomar decisiones que no son sabias, porque Él es el espíritu de sabiduría. Entonces acá Gálatas nos dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Por eso es clave el Espíritu Santo. Podíamos hablar de la vida de Pedro antes de ser lleno del Espíritu Santo y después de ser lleno. Un tipo con mucha voluntad y muchos golpes. Hasta que fue lleno del Espíritu Santo, empezó a ser un hombre lleno de mansedumbre, lleno de firmeza, caminaba firmemente con el Señor hasta su muerte. Ya no negó nunca más a Jesús. Una gran diferencia. Él dejó que el Espíritu Santo los guíe. Él permitió que el Espíritu Santo llene su corazón. Y cuando el Espíritu Santo lo llena todo, la carne tiene que ir. ¿Saben cuál es nuestro gran problema? Que Dios nos permite decidir. Ojalá Él nos manejara a control remoto. Pero Él lo quiso así. Por eso cada uno tiene una responsabilidad. Y por algo la Biblia dice en Proverbios, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque esto determina el rumbo de tu vida. ¿Y dónde empieza el problema en la vida de muchos? Cuando dicen yo sé y dejan fuera el Espíritu. Cuando empiezan a creerse más inteligentes que Dios. Cuando no toman en cuenta y cuando pierden la íntima comunión con el Señor. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. O sea, eso nos da la victoria. Dejar que el Espíritu Santo nos guíe nos da la victoria sobre los impulsos. Ahí hay una clave muy importante que nos muestra cómo vencer los impulsos. Puede ser impulsos de ira, impulsos de desorden moral, mucho tipo de impulsos que vienen del corazón. Ahora, si el Espíritu Santo nos llena y nos guía, Él nos impulsa a amar a Jesús. Él nos impulsa a obedecer a Jesús. Él nos impulsa a amar a nuestro prójimo. Él nos impulsa a tener misericordia
Él nos impulsa a hacer el bien a todos, no importa cómo nos hacen, porque Él nos impulsa a ser como Cristo, porque en realidad es el carácter de Cristo en nosotros. Eso es tremendo. Dice, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Por eso necesitamos tomar una decisión. Los impulsos pecaminosos son un patrón y el Espíritu Santo es el otro patrón. ¿Y a quién obedecemos? Aquel a quien le abrimos la puerta. Si abrimos la puerta a que el Espíritu Santo nos guíe, entonces, así como en el pasado obedecíamos todos los impulsos que venían, los impulsos pecaminosos, ahora empezamos a atender y a obedecer y a escuchar la voz del Espíritu para caminar conforme al Espíritu. Si ustedes se fijan en las personas que aprendieron eso al pie de la letra, tuvieron una vida victoriosa de punta a punta. Pudieron terminar la vida como Josué y decir, en todo cumplió Dios con nosotros. Él vio la gloria de Dios en todo lo que Dios prometió, porque aprendió a obedecer. Aprendió a tener un solo patrón, el Espíritu de Dios. Cuando nosotros seguimos indefinidos, estamos destinados a la derrota. Entonces estos dos luchan y nosotros tomamos la decisión. ¿A quién le permitimos ganar? Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. O sea, el que permite que la carne le gobierne puede tener buenas intenciones, pero no lo va a llevar a cabo. Va a fracasar. Se dan cuenta, puede haber buenas intenciones, pero no hay victoria. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. O sea, cuando tú sigues los deseos que pide tu corazón, está diciendo la Escritura, estos son los resultados. Estos son los resultados de lo que va a pedir tu carne. Y empieza con inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. O sea, todos esos son manifestaciones de la carne.
de los deseos pecaminosos que están en la naturaleza caída y que nosotros tenemos que echar fuera de nuestra vida. Idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, todo para mí, discordias, divisiones, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Todos esos son frutos de la naturaleza caída, son frutos de la carne. Y cuando la carne, el yo ocupa nuestro corazón, eso se manifiestan, son frutos visibles. Se hace visible. Eso es como el mundo vive. Eso es lo que el mundo hoy día experimenta. El egoísmo, el solamente centrado en el yo. Todo es para mí, todo es envidia, todo es división, todo es discordia, todo es celos, peleas, inmoralidad sexual como nunca. Son los frutos que vemos hoy día en las personas de este mundo. ¿Sí o no? La pregunta es, para el mundo, eso es parte del mundo. Pero para tu vida y para mi vida, deberíamos tener otra manifestación de frutos. Cuando la gente nos mira, ¿ven estos frutos, algunos de estos? Yo creo que aquí hay un punto bastante serio, muy serio. Porque Pablo dice, permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleva esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Repito, Pablo le está diciendo a los Gálatas, si ustedes siguen produciendo ese tipo de frutos, yo les voy a volver a repetir, y en Efesios lo vuelve a repetir, no heredará el reino de Dios. Y esto es algo tremendo porque de repente hemos perdido de vista lo que realmente dice la palabra y hemos permitido en la vida de las personas que vivan como quieran y no como Cristo. Y la Biblia nos dice que Jesús va a venir a buscar una novia sin mancha ni arruga, santa, apartada del pecado y apartado para Él. Entonces, analicemos la otra parte. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu nos guíe. Y yo quiero ser muy claro para que se pueda entender. Porque de repente usted dice, yo ya me esfuerzo. Yo creo que todos, algunos menos, otros más se esfuerzan. Pero ¿cómo podemos alcanzar la victoria? Yo creo que necesitamos comunión con el Señor.
necesitamos hacer como nuestro mayor objetivo la comunión íntima con el Señor. Porque Dios nunca dijo que Él se va a manifestar al que trabaja mucho, al que se esfuerza mucho, sino al que le busca de todo corazón. Por eso se hace encontrar. Necesitamos tomarnos el tiempo. Nadie va a entrar por llamado, por profesión, por pastor, por líder, por tener plata. Nadie va a entrar en el reino de los cielos por eso. Jesús va a decir, ¿le conozco o no le conozco? Por eso deberíamos ocuparnos de la íntima comunión con el Señor. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz. Quiero detenerme un poco ahí, porque así como los frutos de la carne son el resultado de la naturaleza pecaminosa, acá nos damos cuenta que el fruto del Espíritu es el resultado de Dios viviendo en nosotros por su Espíritu Santo. Por eso dice la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. O sea, si tú quieres que el Espíritu Santo produzca su fruto en tu vida, entonces dale lugar y permítale ser Señor y dueño de tu vida. De eso se trata. Rendir nuestro corazón a Él. Y para eso tenemos que deshacernos de basuras. Pedir al Señor perdón y quitar la basura que hay ahí. ¿O tú piensas que el Espíritu del Dios Altísimo puede convivir con basura que has juntado en tu corazón? Yo creo que ahí muchos tienen que tomar decisiones. Si van a seguir recoleccionando basura o si lo van a quitar todo, perdonar todo y permitir que el Espíritu gobierne su vida. Porque cuando el Espíritu Santo produce fruto, lo primero que se ve es el amor. El amor puro, el amor que ama a Dios tanto que el pecado no puede ocupar ningún lugar en su corazón. Y ese amor a Dios fluye hacia otros. Y ese amor a Dios viene de la íntima comunión con el Señor. Eso fue la oración de Jesús para que sean uno. Y fueron uno por la comunión con el Espíritu Santo. Y así fueron capaces de ser como una sola persona en Hechos de los Apóstoles, por el amor que llenaba sus corazones. Porque ahí nos damos cuenta, cuando el perfecto amor nos gobierna, cuando Jesús nos gobierna, no hay lugar para el egoísmo, no hay lugar para la inmoralidad sexual, no hay lugar para nada de los frutos de la carne, porque los frutos de la carne son contrarios a los frutos del Espíritu. Y ahí entendemos lo que dijo Jesús. Un árbol bueno no puede
seguir produciendo frutos malos. Es imposible. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio, dominio propio, dice otra traducción. Esos son es el fruto, es uno. Cuando el Espíritu produce fruto en nosotros, todo esto se hace visible. El amor de Dios manifestado hacia Dios y hasta nuestro prójimo. Y viene la alegría que viene de Dios. Viene la paz, porque el Espíritu Santo nos da paz. Porque sabemos por el Espíritu que tenemos el perdón de pecados y estamos limpios. Y viene la paciencia para con otros. Viene la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad y el control propio, el dominio propio. Qué maravilloso. Qué lindo tener ese fruto. Yo creo que deseamos tener ese fruto. Pero creo que necesitamos desdesearnos del fruto de la carne. Quitarlo. Pedir a Dios que nos perdone, que nos lave, que nos limpie, que nos quite todos los malos deseos. Dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y lo han crucificado ahí. O sea, los que pertenecen a Cristo han llevado en arrepentimiento a la cruz todos esos pecados y han dicho: Señor, perdóname. Me arrepiento de todo corazón y pido que me limpies y me laves con tu sangre. Ya no los quiero. Renuncio a todo esto. Ya no los permito en mi vida. Y ahora yo tomo todo lo que tú tienes para mí. Yo quiero que tú me llenes. Que tú me llenes. Y cuando el Señor Jesús nos llena, el fruto de esa llenura es amor hacia Él, hacia nuestro prójimo. Y en eso en realidad todas las otras cosas se cumplen. Así que a la cruz con todo esto. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Acá está la clave. Yo creo que todos alguna vez, o la mayoría, hemos ido a la cruz. Hemos pedido perdón. Pero hemos dado lugar otra vez a ciertas áreas que quizás eran fortalezas. Y los hemos vuelto a permitir entrar. Y nos era difícil vencerlos. Entonces tenemos una zona que pensamos que está guiada por el Espíritu y la otra todavía la gobernamos nosotros. Y el Señor nos está diciendo: si quieres ser guiado por el Espíritu, si quieres vivir por el Espíritu tiene que guiar cada aspecto de tu vida. Y yo quiero animarte en esta tarde a que verdaderamente las áreas en tu vida que no están rendidas al Espíritu, hoy las puedas rendir. Hoy puedas decir: Señor, aquí estoy, cansado de sentir la derrota en esa área de mi vida. Yo hoy vengo a clavarla en la cruz y quiero ser libre. Y solamente quiero que tu Espíritu
me gobierne, me guíe. Quiero llevarte a mi día a día. Y las cosas que estoy haciendo en el día a día que no te agradan, muéstramelas. Yo estoy dispuesto a dejarlas. Es muy importante. Dios no te va a hablar si vos no estás dispuesto a dejar. Olvídalo. Cuando no queremos, cuando no hacemos caso a la voz de Dios, la perdemos cada vez más. Así que quiero en esta tarde que verdaderamente podamos hacer un compromiso y decir: Señor, aquí estoy. Si alguien quisiera pasar aquí al frente y hacer el compromiso aquí, lo puede hacer. Pido a las personas designadas para orar que pasen primero. Y el que quiera pasar y decir: Señor, aquí estoy, tú me conoces. Tú sabes quién soy yo realmente. Conoces mi corazón. Conoces mi interior. Y yo me rindo hoy a ti. Cansado de mis derrotas y deseosos de tus victorias. Querido Padre, yo te doy gracias en esta tarde por tu bondad. Y yo te pido que tu Espíritu Santo nos ministre. Yo te pido que tu Espíritu hable profundamente a nuestro corazón. Y que nos vuelvas a tus caminos, Señor. Quizás hay personas que hace mucho dicen: ya no siento la presencia del Espíritu en mi vida. Deseo oír la voz de Dios. Yo te pido que una vez más te pueda oír y pueda entender tus caminos y caminar sobre ellos. Porque tu palabra dice: mis ovejas